Hola a todos, vamos a empezar con el cálculo de derivadas y en este caso vamos a dar las exponenciales. Cuando yo hablo de exponenciales me refiero a operaciones que tengan exponente, ya bien sea un número e con un exponente, un número elevado a una función, inclusive algunos cocientes que los podemos pasar a exponencial o raíces, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo que siempre que podáis paséis a exponencial, aunque por ejemplo si nosotros queremos hacer la derivada de una raíz, existe, ¿de acuerdo? Y tiene su fórmula. Pero bueno, en mi opinión yo creo que es más sencillo hacer la parte de exponenciales. Vamos a hacer un par de ejercicios. Aquí os pongo las derivadas que vamos a necesitar y debajo en la descripción tenéis una tabla de derivadas que os la podéis descargar para ir practicando. Vamos a empezar con el primero. Nosotros tenemos una función en la que tenemos un cociente y tenemos una raíz. Yo lo primero que haría es pasar a exponencial. ¿Qué ocurre con esta? Que nosotros tenemos el x cubo en el denominador. Hay una forma de pasarlo al numerador con el exponente en sentido negativo. Esto sería igual que 1 partido de 2 por x elevado a menos 3. Y ya le he pasado a exponencial. El siguiente, menos nuestras raíces también las podemos pasar a exponenciales. ¿Cómo? Como x 3 medios, ¿de acuerdo? Este 2 que tenemos aquí pasa al exponente. Y ya tendríamos una exponencial. Nos habríamos saltado la parte de hacer una raíz. Entonces, ahora haríamos la derivada. f' de x. Vemos que las derivadas de las exponenciales, cuando nosotros tenemos x elevado a n, sería el n pasa adelante por x elevado a n menos 1. Mantenemos el 1 medio. 1 medio. El menos 3 pasa delante. Por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. ¿Vale? Luego lo vamos a dejar en plan bonito. Y este exactamente igual. Menos el 3 medios pasa adelante. X elevado a 3 medios menos 1. Fijaros que 3 medios es 1,5, menos 1, 0,5. 1 medio. Nosotros ya habríamos terminado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a los profesores les gusta que lo dejéis en plan bonito. ¿Cómo lo podemos dejar en plan bonito? Pues muy fácil. f' de x. Fijaros, menos 3 multiplica por lo de arriba. Y me queda menos 3 medios. X elevado a menos 4... está en el numerador con negativo, quiere decir que estaba en el denominador como positivo. Pues lo paso como x4 al denominador y me queda más bonito. Este menos 3 medios, x1 medio, es como si tuviéramos una raíz. Y ya habríamos terminado este tipo de exponencial, ¿de acuerdo? Fijaros que haciendo cambios, yo lo que busco es utilizar las derivadas más sencillas, que son las exponenciales. Vamos a ponernos con el siguiente. En el siguiente, nosotros aquí vamos a tener un producto. ¿Cómo se hace la del producto? Pues nosotros a esto le vamos a llamar f de x, a esto le vamos a llamar g de x, y la operación sería f por g, su derivada es f' por g sin derivar más f sin derivar por g derivada. ¿De acuerdo? Pues nada, nos ponemos. Empezamos. F' de x será igual a primera derivada. Me voy aquí. E elevado a una función, la derivada es f', es decir, lo de arriba derivado por e elevado a f. E elevado a la función. Lo de arriba derivado. La derivada de 3x más 4, sabéis que es 3 por esto, que sería elevado a 3x más 4. Primera derivada. Por la segunda sin derivar. Logaritmo neperiano de x cuadrado. Más el primero sin derivar. Pues lo dejamos exactamente igual. Elevado a 3x más 4. Por lo segundo derivado. Me voy aquí y digo logaritmo neperiano de una función.
La derivada sería f', es decir, lo que tiene detrás del logaritmo, derivado partido de f. En este caso, f sería x cuadrado, con lo cual sería derivada de x cuadrado, 2x partido de lo de abajo sin derivar, el x cuadrado. Si nosotros nos fijamos aquí, podemos sacar el común, que sería el e elevado a 3x más 4. Si queréis dejarlo en plan bonito, ponemos así y ponemos e elevado a 3x más 4 por 3 logaritmo de x cuadrado más, fijaros, este x se me va con uno de estos. 2 partido de x y habríamos terminado. Siempre que podáis intentar dejarlo lo más limpio posible, porque no sabemos si luego nos van a pedir que sustituyamos en un punto y es más complicado sustituir cuando tenemos un chorizo de operación que cuando tenemos una operación limpita, ¿vale? Nos vamos a la última. En la última nos encontramos un cociente, en el que a esto le vamos a llamar f de x y a esto le vamos a llamar g de x. ¿Cómo se hace la derivada de un cociente? F de g, su derivada será f derivado por lo de abajo sin derivar menos f sin derivar por lo de abajo derivado partido de g al cuadrado. Pues vamos poco a poco. Nosotros nos encontramos aquí con un número elevado a una función. ¿Cómo se hace esto? Cuando tenemos un número elevado a una función, será el propio número elevado a la función por el exponente de ese número derivado por el logaritmo neperiano del número. Pues empezamos y digo f' de x es igual. Arriba, primera derivada. ¿De acuerdo? La tenemos aquí y digo 5x cuadrado, 5 elevado a x cuadrado, por el exponente derivado, en este caso 2x, logaritmo neperiano del número. Logaritmo neperiano, en este caso, de 5. Por, cuando tenemos una operación tan grande, es conveniente poner paréntesis. Por, lo de abajo sin derivar. Pues nada, raíz de x. Menos, lo de arriba sin derivar, 5 elevado a x cuadrado, por lo de abajo derivado. Fijaros que yo tendría aquí dos formas de actuar. La primera, pues esto, pasarlo como si fuera x un medio, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en esta. Yo voy a operar según la regla de las raíces, ¿de acuerdo? Para que veáis que el chorizo que se forma es más grande que operar esto, que sería la derivada, sería un medio por x elevado a menos un medio. Pero bueno, ponemos aquí la raíz y digo f', es decir, lo de arriba derivado, 1 partido de n, que sería este, ese sería un 2, 2 raíz de x, n menos 1, en este caso sería 2 menos 1 elevado a 1, ¿de acuerdo? Este, cuidado, que sería lo mismo que operar nuestra exponencial. Partido, lo de abajo al cuadrado, pues teníamos la x, que si lo elevamos al cuadrado, esto con esto se me va. Fijaros que en el numerador nos ha quedado una operación con cociente, con lo cual esto va a ser más difícil de operar, porque tendríamos que sacar mínimo como múltiplo, etc, etc, etc. Por eso os recomiendo que siempre que podáis utilicéis las exponenciales. Estos son los truquitos que os doy. Aquí tenemos la tabla de derivadas que hemos utilizado y ya os he dicho que abajo tenéis la tabla de derivadas en la que podéis ver todos los tipos que hay. Espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.